necesiten tus palabras, necesiten. Queridos hermanos, qué alegría encontrarnos a través de la magia de la televisión y de este programa Levántate y Camina, y experimentar la alegría de ser una familia. Nosotros los que participamos de este programa, y de manera especial todos los que somos creyentes y toda la raza humana, qué hermoso es saber que nos acompañamos todavía. Se nos ha hecho largo esta pandemia, esta crisis, y ciertamente con las dudas y las situaciones que estamos viviendo en Costa Rica, ¿verdad? En esta situación, pero también con mucha confianza en el Señor, sabiendo que el Señor nos acompaña, está con nosotros. Siempre el Señor va delante de su pueblo, como un pastor que cuida a su rebaño. Soy el Padre Froilán Hernández, y es una alegría que usted nos acompañe y que podamos compartir la alegría del Evangelio de Jesucristo el Señor. Hemos venido descubriendo en toda la alegría de la Pascua, en todo el mes de mayo pasado, y hemos descubierto ese amor profundo que Dios tiene por nosotros, y cómo el Señor nos ha regalado su Espíritu Santo para transformar nuestro corazón. Hermanos y hermanas, qué hermoso es saber que el Señor vive interiormente en nosotros, nos acompaña, está siempre con nosotros. Y ya en este mes de junio, que el Señor nos regale, cómo va avanzando aún en medio de la situación, ¿verdad? Cómo nos ha cambiado la vida a todos esta pandemia. En medio de la situación vamos hacia adelante. Y quiero contarles, y vamos a dedicar unos buenos programas a este asunto tan importante, que en este mes de junio, en la primera semana de junio, que ya nos pasó la semana pasada, tuvimos la Semana Nacional de la Educación Religiosa Escolar. Y ciertamente es un acontecimiento muy importante, porque la vida del ser humano, queridos hermanos, aunque muchos insistan que es solamente materia, inmanencia, o es simplemente las cosas, en realidad el ser humano es algo profundo. El ser humano es, decía ya un famosísimo teólogo de la iglesia, Karl Rahner, el ser humano es un espíritu encarnado, ¿verdad? A veces le damos mucha importancia al cuerpo, y eso es importante, ¿eh? Hay que verse guapo, ¿eh? Pero no solo eso, hay que comer bien, hay que cuidarse, pero no solo eso, hay que también alimentar el espíritu, porque el ser humano es un ser integral. ¿Verdad? Usted no puede ser feliz si en la espiritualidad y en la trascendencia, en la parte religiosa, que es parte de todo ser humano, usted también no crece. Y es importante entonces reconocer la labor enorme que en nuestro país hace la educación religiosa. Para eso hemos invitado al señor Orlando Gamboa, nuestro amigo, nuestro hermano, que nos va a acompañar en este programa. Quédese con nosotros y pronto vamos a escuchar una palabra muy bella. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo te podemos adorar, Señor. Gracias. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Tu Santo Espíritu en mí, para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía.
necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo temía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Queridos hermanos, ciertamente la situación de nuestro país nos hace pensar en todos los aspectos que nos pueden ayudar a mejorar. Y no tengan pena y no tengan reparo en pensar que la fe, que la religión y que el aspecto trascendente del ser humano es un elemento esencial también en medio de esta crisis. Nos acompaña el señor Orlando Gamboa Mena, que es el asesor de educación religiosa de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Y es una alegría, Orlando, que vengas y estemos aquí con nosotros. Gracias, padre, y a ustedes televidentes. Pues un placer de estar por acá. Sinceramente, agradecerle por el espacio que a la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón le brinda. Y aquí estamos para servir. La verdad, creo que el espacio, más que un incitar de qué estamos haciendo, es promover. Claro, es importante, ¿verdad?, queridos hermanos, que entendamos cuál es la perspectiva de educación religiosa. Y tal vez Orlando, usted que es el jefe aquí, ¿verdad? de toda esta región y que lleva adelante, claro que sí, que lleva adelante todo el proceso de educación religiosa. Claro. Nos cuente un poquito cuál es la historia de la educación religiosa escolar en Costa Rica, cuáles son las particularidades. Y claro, y vamos a ir en estos varios programas un poquito hablando de la importancia de la educación religiosa para nuestros jóvenes, nuestros niños y para todo nuestro país. Claro, padre, y de verdad, es muy antiguo. De hecho, ahorita estamos en el 79 aniversario. Y cuando hablamos del aniversario, estamos hablando de que en 1941 la educación religiosa, a partir de la ley fundamental, en noviembre exactamente de 1941, se plantea la educación religiosa en la malla curricular. Antes de esto existía, pero resulta que por un movimiento ahí gubernamental dejó de existir en el programa de estudio. Y ahora, a partir de 1941 se vuelve a integrar, y es interesante porque antes se llamaba enseñanza de la religión. Y cómo el proceso, poco a poco, paulatino, desde los mismos programas, desde los mismos fines, desde los mismos objetivos, se inserta en educación religiosa, porque también es una ciencia. Y a partir de ahí es como se establece que esta historia se va dando un acompañamiento integral al ser humano. Porque ahí vimos una necesidad, un sistema educativo que quiera ser integral y completo, mis queridos televidentes, no puede dejar de esa trascendencia. Por eso, a partir de los cambios que se ha dado, no hay duda que todo el programa, que todo el acompañamiento de educación religiosa nace desde la misma iglesia. Es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que conforme pasan los años, los mismos programas apuntan a este diálogo interreligioso, a esta inclusión tanto de niños y jóvenes, sin importar su credo religioso, en las instituciones públicas del país. Es interesante porque si uno no tiene un pensamiento muy claro y una recta razón, puede pensar que la educación religiosa es una cosa de carácter simplemente confesional. Exacto. O proselitista. Y vea qué interesante, porque nuestra perspectiva en la Iglesia Católica no es proselitista. ¿Qué quiere decir proselitista? Es traer gente a nuestras filas. Nuestra perspectiva es que cada ser humano se realice y sea pleno en su cultura, en su experiencia de vida, incluso en su propia religión, ¿verdad? Ciertamente es importante. Reconocemos, Orlando, hermanos, que Costa Rica es un país pluralista. Totalmente. Y que entendemos que hay gente que piensa de manera distinta, pero qué hermoso es
que realmente somos, en la educación religiosa, mostramos esa tolerancia, ¿verdad? Esa tolerancia de que aún siendo de distintas denominaciones religiosas, podemos unirnos en torno a un solo valor, el de la trascendencia. Y es que por ahí apunta, de hecho, el valor de la trascendencia, que es uno de los programas que tenemos insertos, objetivos, perdón, que estamos insertos en el programa, recurre a algo, el Padre, y es lo siguiente: el elemento trascendente no puede desligarse del ser humano. Incluso hay un elemento más fundamental, la parte de la dignidad del ser humano. Eso tiene que tocar siempre nuestras fibras. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué es lo que hoy día en redes sociales se lee? Hay que estar en la familia, el valorarse uno mismo, el amarse, el cuidarse, el ver por los demás. Esos elementos en educación religiosa siempre han estado de manera prioritaria en el sistema educativo costarricense y de manera transversal en toda la malla curricular. Ahora, hay otro elemento que también es importante y vos lo decís. El docente de educación religiosa, llámese católico o llámese evangélico, porque les cuento rápidamente que en el 2010 hubo un voto de la sala, que es el 2023, donde incluso establece las etapas de educación religiosa. Y este es un elemento muy importante, porque aquella persona que es titular, para poder funcionar como docente de educación religiosa, independientemente de su credo, tiene que establecer que el programa tiene dos elementos, dos fases. La primera confesional, desde el primero de la escuela hasta tercer ciclo, o sea, noveno de colegio, y la etapa más ecuménica o ecléctica, que es la inclusión independientemente de su credo religioso, pero en la etapa diversificada, 10º y 11º nivel. Es interesante, ¿eh? Sí, porque lo que plantea Padre y compañeros y amigos televidentes es la inclusión de todo, ver el sentido de religión más que un proselitismo, más que un elemento doctrinal, es un elemento inclusivo que ayuda a elevar el espíritu de la persona. Claro, es muy interesante porque habría que comprender adecuada y justamente lo que es la religión. Aquí no estamos hablando de ritos. Aquí no estamos hablando de doctrinas religiosas de Correcto. un grupo. Estamos hablando de la dimensión profunda del ser humano. Es que, querido hermano y también amigos que nos ven a través de ese programa Levántate y Camina, cuando uno entra en lo interior del corazón humano, encuentra un aspecto religioso. Claro. Incluso es interesante porque hay tanta gente que niega esta dimensión trascendental del hombre. Piensa que el ser humano es solo una cosa. El ser humano no es una cosa. No. Lo que nos diferencia de todo el resto de la creación es esa capacidad interna, profunda del ser humano, de su dignidad y esta capacidad que el ser humano tiene de buscar algo más, que es la trascendencia. Un agradecimiento a todos los que en Costa Rica han logrado alcanzar la educación religiosa como una cosa integral, como una perspectiva integral, como lo está contando nuestro asesor de educación religiosa, y a nuestro gobierno y a las autoridades del Ministerio de Educación Pública que promueven una formación integral del ser humano. Eso es una cosa hermosa para nuestro país. De hecho, ahora que vos decías, me permito para saludar a los 1.300 más o menos, son los docentes que en este país manejan el sentido de la integridad en la parte educativa. Y algo muy interesante que vos decís, cuando nosotros nos planteamos con un elemento que dignifica la persona, inmediatamente está el ser humano preguntándose, ok, me estoy dignificando, me estoy realizando, pero ¿qué más? Este sentido de búsqueda, hay mucha experiencia que uno puede también contar como docente. Estuve 16 años en las aulas, y en estos 16 años de las aulas siempre llega un estudiante y te dice, es que esta clase es un oasis en medio de lo que yo vivo. Es que este momento es para mí. Este momento es para interpelarme y para reflexionar. En estos momentos que vivimos, no es bueno hacer un alto en nuestra vida. Esos oasis, esos altos, esos momentos de paz, tiene que ser y es la clase de educación religiosa. ¿Por qué? Porque es ahí donde me da un elemento que también yo necesito, el elemento espiritual que es propio del ser humano. Propio del ser humano. El ser humano tiene una dimensión profunda. Claro. Veamos este hermoso video que nos va a contar de la importancia de la educación religiosa para nuestro país. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento.
Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. Queridos hermanos, la educación religiosa escolar en Costa Rica es un avance maravilloso. Aunque alguno puede llegar a pensar que es algo negativo, en realidad estamos diciendo que es algo bueno para el ser humano de nuestro siglo XXI, porque le ofrece una formación integral. Orlando, hemos venido diciendo la historia que se ha vivido en Costa Rica y de verdad que como nuestro país ha querido en todos los campos, también en la educación, responder a esas necesidades. Pero cuéntenos un poquito la situación actual de la educación religiosa, que un poquito las perspectivas, usted que ha sido docente de educación religiosa por tantos años y ahora que es asesor. Gracias, padre. Sí, déjeme contarle ahí algo. A nivel país, a nivel nacional, manejamos una estadística de entre un 75 y un 80% de los estudiantes, tanto de primaria y secundaria, que están todavía siendo activos en educación religiosa. Hay muchas encuestas ahí que se manejan, ¿verdad? Incluso de algunos medios de prensa escrita y demás, que a veces los manipulan un poquito, ¿verdad? Para vender otra realidad. Pero no es así. Incluso en la zona sur, estamos hablando de la zona sur, estamos viendo que la diferencia sí es un poquito distante en cuanto a primaria y secundaria. En primaria tenemos alrededor de un 90%. El 90% de los niños y niñas de esta región
están activamente en educación religiosa. Y en secundaria sí tiene una variante, ¿verdad? Que hablamos de un 55%, partiendo de que también los colegios o la parte secundaria a nivel nocturno tiene una particular tremenda, ¿verdad? Porque la parte adulta es un manejo diferente. Sin embargo, tanto primaria como secundaria creo que tiene una muy buena calificación y una buena aceptación. Y algo muy interesante, padre. Y de este porcentaje que te estoy diciendo, y amados televidentes, el 55% de esos, por lo menos un 10% son no católicos. Incluso, cuando digo esto es porque la experiencia incluso personal, muchos de los estudiantes excepcionales, de 100 corridos, como podemos decirlo, eran no confesionales católicos. ¿A qué me refiero? Uno tiene la interacción con pastores, la interacción con padres de familia que no profesan la religión y dicen, conociendo el programa, hemos desconocido una riqueza enorme para el ser humano. Y si uno se ve y se plantea actualmente en Costa Rica la inclusión, el diálogo ecuménico, esta interacción de inclusión a todos, mira cómo una oportunidad a educación religiosa le trasciende al ser humano y una formación integral que le ayuda a lo siguiente: a la formación de sus habilidades, a la formación de sus talentos y de sus dones. ¿Por qué? Porque hay otro elemento. Hoy las grandes empresas no solamente se miran o se fijan en un título, también en ese trabajo en equipo, en esa relación de su persona con el mundo actual, e incluso los valores de la persona. Yo siempre le digo a mis estudiantes también en un curso también de universidad que hemos dado por ahí, ¿qué mira una empresa? Aparte de tu título, ¿qué valores te pueden dar como ejemplo para ser un gran empleado de esa? Sin duda, a una empresa no le sirve una persona muy inteligente, con muchas habilidades, pero que se vaya a robar las cosas. Es interesante. Y qué interesante lo que dices, Orlando, porque eso nos tiene que abrir la visión, ¿verdad? Claro. A un ser humano que no solo es estrategia, que no solo es una cosa fría, un ser humano que es trascendente, un ser humano que es más allá que lo que simplemente miramos. Muchas veces la mirada es muy estrecha, muy reducida del ser humano. ¿Verdad? Qué importante que la educación, y atención, nos está contando la propuesta de una educación para todos, no solo para los que son cristianos católicos o cristianos evangélicos o de otras denominaciones. No estamos hablando de una educación religiosa que eleve la mirada del ser humano hacia lo profundo y hacia lo que el ser humano tiene que ser. Hay un elemento, padre y compañeros y amigos, que es la pedagogía de Jesús. Y cuando hablamos en este tema y nos profundizamos en el mismo, la pedagogía de Jesús, ¿qué fue? Simplemente inclusiva. A todos acogía, sin mirar credo, raza, de dónde venían, su estatus social, absolutamente nada. Cuando el docente de educación religiosa, yo siempre insisto en esto, y a mis compañeros docentes se los digo, la pedagogía de Jesús es la línea de nosotros a seguir, creo que estamos haciendo un trabajo extraordinario. E incluso el docente de educación religiosa muchas veces es el consejero, el psicólogo, el amigo, el que me ayuda a descubrirme en mí más allá de las situaciones adversas que estemos viviendo. Yo le digo a mis compañeros, y la experiencia mía personal, el docente de religión tiene que ser la luz en medio de aquella situación oscura que vive. Y para eso tiene que llenarse de los principios cristianos, que es lo que fundamenta nuestro programa. Y cuando hablamos de principios cristianos no estamos volviendo, y recalco, no en una situación proselitista, sino en una forma y en un estilo de vida. Porque ¿quién más que el mismo Jesús en su pedagogía nos enseña a ser de esta manera trascendentes, pero con un sentido real vivencial? Claro, es hermoso, ¿no? Cuando nos fijamos en Jesús de Nazaret y lo quitamos desde la perspectiva simplemente de una institucionalidad y lo vemos desde la perspectiva del don que Él es para la humanidad entera. Claro. Queridos hermanos, estamos hablando de la educación religiosa escolar, de su historia, de su perspectiva, de su actualidad. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver este hermoso video que nos recuerda cuál ha sido la historia en Costa Rica de la educación religiosa escolar. Gracias a todos los que nos acompañan y sigamos adelante animando esta experiencia integral del ser humano. Hola. Hoy les vengo a contar un poco la historia de la educación religiosa y su evolución en el sistema educativo costarricense. La educación religiosa tiene su origen legal a partir de la Ley 21 del 10 de noviembre de 1940, cuando se denominaba enseñanza de la religión.
En el año 1957, mientras se expande el sistema educativo, se establece la Ley Fundamental de Educación, en la que se plantea el aporte de los valores éticos, estéticos y religiosos para el desenvolvimiento pleno de la persona, según las tradiciones cristianas y los valores cívicos. Desde 1954 hasta el año 1979, será el jefe de lo que actualmente se llama Departamento de Educación Religiosa, con un grupo de asesores regionales quienes se dedican a la organización y administración de la asignatura en todo el país. En 1975 se le cambia el nombre a la asignatura de Enseñanza de la Religión a Educación Religiosa. En el año 1988 se publicaron los programas de estudio que asumen los aportes de la antropología, la eclesiología y la cristología. Posteriormente, en 1996, se editaron los programas de estudio vigentes, en los que se clarifica la dimensión de las ciencias de la educación y se plantean tres grandes temas: la persona en relación con su familia y el ambiente, el trabajo junto con el aporte de la ciencia y la persona de Jesús junto con la comunidad eclesial. Es decir, se plantea la relación entre la dimensión religiosa de la persona con la vida o cultura de la sociedad. En el 2002 se replantea el ser y quehacer de la educación religiosa y los programas de estudio se actualizaron con los temas transversados en el 2005. Desde la identidad católica, pero con una dimensión ecuménica y en diálogo interreligioso. Además, desde el 2010, según el voto 2023 de la Sala Constitucional, se plantea una nueva manera de concebir la educación religiosa para salvaguardar el derecho de las familias a la formación religiosa, una etapa confesional y otra ecuménica o ecléctica. Una historia hermosa, la que el Ministerio de Educación Pública y nuestro país, toda nuestra cultura ha logrado con la educación religiosa escolar. De verdad, algo muy iluminador. Sí, de hecho no hay duda. Cuando planteamos los retos, que de una vez les adelanto, será nuestro próximo programa, que trascienden al ser humano, pero sobre todo los retos de educación, no puede estar inmerso si no es más que educación religiosa en el sistema educativo. Creo que les invito para que conozcan el programa y verán que los objetivos es ubicar integralmente el ser humano en una historia auténtica. Ojalá que en nuestras casas, en nuestras comunidades apoyemos la educación religiosa. Ojalá que nuestros niños, nuestros jóvenes participen de la educación religiosa, claro, y que sea un espacio para crecer y para madurar. Porque ya vimos, no solo son las competencias y habilidades sencillas las que necesitamos en la vida. Necesitamos gente llena de valor. Nos vemos en la próxima. Vamos a seguir hablando de educación religiosa escolar. Dios les bendiga. Gracias. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de